Bienvenidos a Fundamentos de Matemática. El día de hoy vamos a dar resolución a un problema de argumento lógico, que a continuación se pasa a presentar. El problema de argumento lógico nos dice lo siguiente: si el contrato se firma digitalmente, entonces el documento tiene validez legal inmediata. Además, el contrato se firma digitalmente o se requiere la presentación de un notario. Si se requiere la presencia de un notario, entonces el documento no tiene validez legal inmediata. Sin embargo, se constata que el documento tiene validez legal inmediata. Por tanto, el contrato se firma digitalmente y no se requiere la presencia de un notario. Bajo esto nos piden tres cosas. Letra A, represente las proposiciones simples, recordando que las proposiciones simples son aquellas proposiciones que no tienen conectores lógicos. Letra B, formalice el argumento. Y la letra C, determine si es válido por el método de inferencias lógicas. Vamos a empezar entonces a darle la resolución correspondiente. Vamos con la letra A, que es la representación de las proposiciones simples. Veamos entonces, vamos aquí con la letra A. Pues bueno, recordemos por favor que una proposición simple es aquella proposición que no tiene conectores lógicos. Entonces hay que volverle a hacer lectura, ¿no? Si el contrato se firma digitalmente, entonces el documento tiene validez legal inmediata. Notemos por favor que aquí aparece un conector lógico. Entonces, ¿esto que involucra? Que a la izquierda y a la derecha tenemos proposiciones simples. Aquí, mira. Si el contrato se firma digitalmente, que lo vamos a llamar este de aquí como la P, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, este la P. El documento tiene validez legal inmediata. Y a todo esto lo vamos a llamar nosotros como la CO. Si aquí va a ser nuestra CO. Ojo, estamos desarrollando la parte A. Por lo tanto, nuestra primera proposición simple es la P, que es el contrato. El contrato se firma digitalmente. Digitalmente. Muy bien, hasta ahí estamos bastante bien. Y luego tenemos aquí la Q. El documento tiene validez legal inmediata. ¿De acuerdo? Mira, la Q es el documento. El documento tiene, el documento ¿de acuerdo? El documento tiene validez legal inmediata. Inmediata. Perfecto, hasta ahí estamos bastante bien. Luego te dice, con esto, vamos a continuar, te dice, además, esto de aquí es un conector, que es el conector de la conjunción. Además, ¿qué cosa? El contrato se firma digitalmente, ¿de acuerdo? El contrato se firma digitalmente, pues tú ya sabes que esto de aquí es la P. El contrato se firma digitalmente, que ya lo hemos bautizado como la P, ¿no? O observa que aquí tenemos ahora el conector lógico de la disyunción débil. ¿O quién? O se requiere la presencia de un notario, o se requiere aquí la presencia de un notario. Y eso sería la R. ¿De acuerdo? Una proposición simple R es, se requiere, se requiere la presencia, la presencia de un, de un notario. Se requiere la presencia de un notario. Hasta ahí estamos muy bien. Continuemos. Continuemos con todo esto. Dice, si se requiere la presencia de un notario, entonces el documento no tiene validez legal inmediata. Obsérvese. Y aquí tenemos un conector condicional. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué cosa tenemos? Aquí qué cosa tenemos. Si se requiere la presencia de un notario, esto ya lo conocemos, ¿no? ¿Quién es esto que es aquí? Se requiere la presencia de un notario. Esto es la R. Esto de aquí es la R.
Entonces, ¿qué? Entonces, el documento no tiene validez legal inmediata. Ojo, que aquí también hay un conector, que es justamente ¿quién? De la negación. Vale, entonces obsérvese aquí que tenemos lo siguiente. Pues aquí el documento no tiene validez legal inmediata. Ese sería aquí quién? La negación de la Q, ¿no? La negación de la Q. Ojo, que aquí tenemos entonces la negación de la Q. Sin embargo, sin embargo, tenemos aquí un conector que de la conjunción se constata que el documento tiene validez legal inmediata. Sin embargo, se constata que el documento tiene validez legal inmediata. ¿Quién sería esto? La Q, ¿no? Exacto, eso que está aquí es la Q, es la Q. Por tanto, mira, ya estamos llegando a la parte final, o sea, la conclusión. Por tanto, ¿vale? La condicional, ¿cierto? Por tanto, ¿qué? El contrato se firma digitalmente. El contrato se firma digitalmente. ¿Quién sería esto? La P. ¿Qué más? Y mira, tenemos ahora, tenemos ahora la conjunción aquí. La conjunción. ¿Y qué cosa? Y no se requiere, ojo, y no se requiere, o sea, aquí aparece la negación de quién. Y no se requiere la presencia de un notario. Ok, aquí sería la negación de la R. Aquí sería entonces la negación de la R. Como ustedes observan, tenemos entonces tres proposiciones simples, por lo tanto, la parte A ya fue resuelta. Vamos entonces ahora a desarrollar la parte B, que consiste en la formalización del argumento. Entonces, vamos a ello. Vamos entonces aquí, chicos, chicas, con la parte B. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues volverlo a leer. Pero como ya tenemos denotado aquí en la P, la Q y la R, pues se hace esto más fácil, ¿no? Si el contrato se firma digitalmente, entonces el documento tiene validez legal inmediata. Obsérvese que aquí tenemos una primera premisa, que sería P, entonces Q. Además, segunda premisa, el contrato, el contrato se firma digitalmente, que sería justamente aquí la P, el contrato se firma digitalmente, o la disyunción débil, se requiere la presencia de un notario. Eso de aquí sería la R. ¿De acuerdo? Que aquí sería justamente la R. Muy bien, muy bien. Hasta aquí estamos bastante bien. Luego te dice, si se requiere la presencia de un notario, entonces el documento no tiene validez legal inmediata. Tercera, tercera premisa. Si se requiere la presencia de un notario, R, entonces, ¿qué cosa ocurre? El documento no tiene validez legal inmediata, que sería la negación de la Q, que sería aquí justamente la negación de la Q. Hasta ahí estamos súper archi y recontra bien. ¿Qué más se dice? Sin embargo, o sea, tenemos aquí otra premisa. Sin embargo, se constata que el documento tiene validez legal inmediata. Pues aquí tenemos la Q, ¿vale? Por tanto, mira, mira, por tanto, aquí ya vamos a hacer la conclusión. Por tanto, el contrato se firma digitalmente, que es la P, y no se requiere la presencia de un notario. ¿Y qué cosa? Y la negación de la R. Pues aquí estamos, como ustedes observan, bastante, pero bastante bien. Pues una vez hecho aquí la formalización del argumento, vamos con la parte C. Entonces, vamos a trabajar ahora con la parte C, que te dice, determina si es válido por el método de inferencias lógicas. Bien, hemos desarrollado la parte A, hemos identificado las proposiciones simples, hemos también desarrollado la parte B, que es la formalización del argumento, y ahora vamos a hacer la parte C, que te dice determine si es válido por el método de inferencias lógicas. Pero ojo, para poderle darle resolución, justamente utilizando, porque aquí no, aquí están bastante, pero bastante claro, ¿no? Oye, oye, mira, oye,
¿Sabe qué cosa? Quiero que lo hagas por el método de inferencia lógicas. Pero para poder trabajar o validar con el método de inferencia lógica, porque el objetivo es trabajarlo con el método de inferencia lógicas, pues nos tenemos que concentrar en quiénes. Pues nos tenemos que concentrar obligatoriamente aquí, en las premisas. Hay que trabajar aquí con las premisas. ¿De acuerdo? Esto es lo que se tiene que hacer. Trabajar con las premisas. Con estas cuatro premisas y teniendo en la mente justamente las leyes, los métodos de inferencia lógica, bueno, la ley de inferencia lógica. Entonces, veamos cómo se trabaja esta parte que está aquí. Vamos aquí con la parte C. Las premisas las vamos a copiar aquí abajito. La primera premisa es P, entonces Q. La segunda premisa es P o R. La tercera premisa es R. Entonces, negación de la Q. La cuarta premisa es justamente Q. Ahora, ¿qué es lo que se puede observar? Mira, pues hay que tener en cuenta o hay que recordar más o menos cómo son las inferencias lógicas que aquí de la mano. Por ejemplo, si yo observo entre la premisa 3 con la premisa 4, en la parte de aquí, en la parte que es aquí, podemos aplicar el modus, el modus tollens. Aquí podemos aplicar el modo Tollings. ¿Qué dice esto del modo Tollings? El modo Tollings dice aquí lo siguiente. Vamos a recordar. Si yo tengo A, entonces B. Y la negación de la B, por lo tanto, aquí que voy a concluir. Aquí voy a concluir la negación de la A. Dese cuenta que la 3 y la 4 tiene prácticamente esa estructura. ¿De acuerdo? Tengo aquí R, entonces negación de la Q. Y abajito tengo la negación de la negación de la Q, pero la negación de la negación de la Q es Q. Ah, pues por lo tanto, si yo aplico, ¿qué me tiene que quedar? La negación, la negación de la, ¿quién? De la R, ¿no? Entonces, aquí nace, ojo, obsérvese, que aquí nace una quinta, digámoslo así, una quinta premisa, ¿no? ¿Y cuál sería esa la que nace? La negación de la R. Obsérvese ahí, por favor, que nace la negación de la R. Y hasta aquí estamos nosotros bastante, pero bastante bien. Entonces veamos ahora qué sigue. Bien, una vez identificado que entre las 3 y la 4 podemos aplicar el modus tollens y obtuvimos justamente aquí el paso, una premisa simple que es la negación de la R, digámoslo así de esa manera. Entonces vamos a borrar esto para ver ahora qué podemos nosotros trabajar. Para ver ahora qué es lo que podemos nosotros trabajar. Obsérvese ahora, por favor, que podemos trabajar, ¿quién? La 2 con la 3, perdón, con la 5. La 2 con la 5, mira, este y este. Vamos a aplicar ese y este. ¿Y qué inferencia podemos aplicar? Pues podemos aplicar el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo, ¿qué nos dice? Si yo tengo A o B y la negación de la B, pues por lo tanto obtengo aquí, ¿a quién? Pues por lo tanto aquí obtengo justamente la A. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aplico el 2 con el 5 mediante silogismo disyuntivo, repito, solamente el 2 con el 5, ¿vale? El 2 con el 5, ¿de acuerdo? Si lo último disyuntivo del 2 y el 5, ¿vale? Entonces, ¿qué cosa voy a obtener? A ver, tengo así, P o R y la negación de la R. Ah, entonces van a ser aquí una sexta. Aquí van a ser una sexta. ¿Y cuál va a ser esta sexta? Repito, P o R. Y la negación de la R, pues por lo tanto voy a obtener ¿quién? La P. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener? La P. ¿De acuerdo? Entonces, nótese, por favor, que hasta aquí estamos súper archi y recontra bien. Muy bien, continuemos entonces, continuemos. Ahora bien, entonces, ya se está prácticamente llegando a lo que queríamos, ¿no? Prácticamente ya se está llegando a lo que queríamos. Este 5 voy a escribirlo después.
Voy a borrar toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a borrar aquí. Y recuerda que ese era el 5, ¿no? Recuerda que ese de aquí era el 5. Ahora, obsérvese supuestamente quién tiene que ser nuestra conclusión, el P y el no R, ¿no? Entonces, mira, ¿qué pasa si tú juntas el 5 con el 6? O sea, el 5, este y este. El 5 con el 6. Me refiero a este y este. Repito, el 5 con el 6. Si nosotros juntamos el 5 con el 6, pues hay un método, hay justamente una ley de inferencia lógica llamada la conjunción. Esa que nos dice que si yo tengo A y B, por lo tanto puedo concluir en quién, en A y B. Y entonces nacería justamente aquí la séptima, digamos aquí la séptima. ¿Y cuál sería la séptima? Pues sería P y no R. P y no R. Porque recuerda que A y B, por conmutatividad, es lo mismo que decir B y A. Y justamente esto es lo que nosotros queremos que aparezca. Mira, y aquí justamente apareció de lo que queríamos, de lo que queremos. Pues por lo tanto, hemos concluido que el argumento es válido. Por lo tanto, aquí el argumento es válido. Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bye bye.